Muchas gracias por conectarse. Acá desde el Servicio de Psiquiatría de FLENI queríamos agradecerles por formar parte de este encuentro. Ya habiendo transcurrido más de un año del inicio de la pandemia, queríamos charlar un poco de cómo ha impactado esta pandemia de COVID-19 en nuestra salud mental y qué estrategias podemos utilizar para seguir cuidándonos. Vamos a estar con la doctora Fiorentini, que es doctora en neuropsicología y está a cargo del sector de psicología de nuestro servicio, y yo soy Matías Iglesias, jefe de residentes de psiquiatría adultos. Le dejo la palabra a la doctora. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, y en primer lugar me gustaría contarles cómo es que surgió, luego de todo este año, la idea de esta charla. Verdaderamente desde el 2020, en marzo, cuando se declaró la pandemia, a partir del confinamiento, una gran retracción en el sistema de salud, en la demanda de los pacientes de otras patologías que no fueran respiratorias, y esto, bueno, claramente por toda la situación de estrés, de ansiedad y de temor que generó la pandemia. Desde entonces, al día de hoy, han ocurrido muchas cosas, y en esto primordialmente las instituciones de salud pudimos acomodar nuestras condiciones para poder brindar una prestación segura, para poder cumplir con los protocolos, y paulatinamente la demanda se fue incrementando verdaderamente muchísimo. Y en esta observación que nosotros veníamos comentando justamente de la dificultad de dar respuesta a tanta demanda, es que justamente salió publicado a inicios del mes de abril en la revista Lancet de Psiquiatría un artículo que justamente objetivaba esto que nosotros veníamos observando. En este artículo de la revista de Lancet se hizo un estudio longitudinal siguiendo una muestra de 230.000 pacientes infectados por COVID-19. La muestra consideró un espectro muy amplio de edades, desde niños de 10 años, y se lo siguió retrospectivamente, se hizo el estudio longitudinal al cabo de 6 meses, en qué medida estos pacientes que habían padecido COVID en comparación con una corte de pacientes con otras enfermedades respiratorias distintas de COVID, habían tenido mayor incidencia de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y en este punto determinaron que uno de cada 3 pacientes infectados con COVID había tenido una afección de tipo psiquiátrica o neurológica. Verdaderamente, esta es una incidencia alta y que se vio en especial en aquellos pacientes que transitaron una enfermedad de COVID más severa, con mayor carga sintomática, con requerimientos de cuidados intensivos, de asistencia respiratoria. En este punto, estos 2/3 de los pacientes hospitalizados presentaron daños isquémicos y lesionales que, bueno, vamos a considerar. Básicamente, el estudio aborda 2 tipos de afecciones o rastrea 2 tipos de esferas, la esfera neurológica y la esfera psiquiátrica. En la esfera neurológica vieron mayor incidencia para los pacientes afectados con COVID de daño isquémico, daño hemorrágico, encefalitis. Y dentro de la esfera psiquiátrica se observaron mayor incidencia de alteraciones tanto para los trastornos del estado de ánimo como para los trastornos ansiosos, insomnio, abuso de sustancias y psicosis. A partir de esto, lo que nosotros propusimos es la posibilidad de ir pensando para cada una de estas afecciones por qué se suscitó una mayor incidencia para los pacientes que padecieron un COVID, porque esta incidencia estuvo incrementada, y también desde nuestro lugar, qué es lo que podemos hacer para poder paliar estos síntomas o para poder evitar en alguna medida alguno de estos trastornos.
Bueno, respecto de los trastornos cognitivos, las demencias y los trastornos cognitivos que se vieron incrementados en esta muestra de pacientes, en la corte. Si bien el COVID es principalmente una enfermedad respiratoria, paulatinamente se ha ido pensando en una enfermedad también sistémica con alteraciones neurológicas. Y esto en tanto se observó que 2/3 de los pacientes que requirieron hospitalización a partir de la enfermedad presentaron daño en el sistema nervioso central. Predominantemente el daño que se observó fue de tipo isquémico, pero también se observó daño hemorrágico y encefalitis. ¿Cuáles son las causas de este daño? ¿Cuál es la fisiopatología que subyace este daño? Bueno, aún está en estudio, pero sí se sospecha fuertemente que este daño está asociado al ingreso del virus en el cerebro, que está asociado a los procesos inflamatorios que se desencadenan, pero también alguna parte de este daño isquémico, principalmente, también está asociado a la enfermedad respiratoria en sí misma. En este punto, se sabe que la sustancia blanca es muy sensible a la falta de oxígeno, así como también otras estructuras cerebrales como los hipocampos, que son claves para la cognición y resultan muy sensibles a la escasez, a la deficiencia de oxígeno. En este punto, la incidencia de la demencia se vio sumamente incrementada. Un 2,6% de los pacientes mayores de 65 años de esta corte de sujetos que padecieron COVID tuvieron un diagnóstico de demencia desde el momento del alta hasta, o previamente al alta, desde el momento de la infección hasta los 6 meses de seguimiento. Y los pacientes que tuvieron una encefalitis fueron una proporción más grande que recibieron un diagnóstico de demencia, un 4,7% de los pacientes. Verdaderamente esto es alto y se vio también que hay otras cuestiones que estaban asociadas a este riesgo incrementado que tienen que ver con la edad avanzada, otras enfermedades sistémicas como la hipertensión y demás. Todas estas cuestiones asociadas también a los sedantes que puedan requerir durante las internaciones y demás, aumentan el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Y entonces, bueno, tenemos como algunos datos de la población más añosa, pero no es solo la población añosa la que objetivó mayor riesgo de alteraciones cognitivas. Hay estudios que también abordaron muestras de pacientes más jóvenes y se estudió no solamente en el estado agudo de la infección, sino una vez tenido el alta, en qué medida estos daños cognitivos, estas alteraciones cognitivas han permanecido o han dejado secuelas. Y los estudios muestran que también los pacientes jóvenes han tenido dificultades principalmente de tipo atencionales, de la capacidad de concentrarnos, de la capacidad de evitar errores, de focalizar nuestra atención. Esto siempre en comparación con pacientes, sujetos jóvenes, sujetos sanos. Lo cierto, y acá me parece que es importante que reflexionemos, es que desde ya que la afección cognitiva es algo que no es deseable y que nadie quisiera padecerla, pero poder objetivar que esto ha pasado también en los sujetos jóvenes tiene una relevancia especial que tiene que ver con el hándicap afectado. No es lo mismo para un sujeto adulto mayor tener una dificultad atencional que estas dificultades atencionales se sucedan en un sujeto joven, en un estudiante de ingeniería, en una persona que está en plenitud en su edad laboral activa. Entonces, en este sentido es que es relevante porque verdaderamente la afección cognitiva marca un impacto en la calidad de vida y en la capacidad funcional de estos pacientes. Es algo que nosotros desde la salud mental tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las funciones afectadas? Se ha hablado
en estos estudios puntuales de la atención y de la concentración, que también se ha referido como esta niebla mental que los pacientes mencionan padecer durante y posteriormente al COVID. Bien, y hasta acá estamos con estos datos más nuevos que surgen a partir de estudiar los pacientes. Pero también hay otros datos que ya tenemos en la literatura que tienen que ver con los perfiles cognitivos que están asociados a el distrés respiratorio agudo. Sabemos que el síndrome de distrés respiratorio agudo, que se asocia a las neumonías, tiene en sí mismo un perfil cognitivo caracterizado por dificultades en la atención. Cuando hay dificultades en la atención, esto impacta también en otras funciones como son la memoria, porque aquello que no ingresamos a nuestro foco atencional difícilmente lo vamos a poder almacenar o tener disponible para evocar en el momento que lo necesitemos. También hay afectación de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver con un amplio abanico de habilidades que nos permiten habernos en situaciones complejas, resolver problemas, flexibilizar nuestro comportamiento, trazar nuevas estrategias. Y todas estas funciones están reportadas que pueden ser o tener afectación en el momento agudo de un distrés respiratorio, o también, si bien van remitiendo paulatinamente, al cabo de un año la remisión es importante, pero también hay estudios que muestran en una pequeña proporción de pacientes que pueden quedar secuelas. Y estos ya son datos con los que contamos desde el 99, ya hay reportes neuropsicológicos de esta índole. Entonces, acá ya tenemos como distintas dimensiones que van afectando la cognición. Desde como el momento cero decimos de un paciente cognitivamente preservado, de un paciente que previamente al COVID estaba sano y tenía un buen rendimiento, una buena capacidad funcional. Ahora, también padecieron COVID sujetos que ya tenían un impacto cognitivo, que ya estaban transitando una demencia o algún tipo de afectación cognitiva, un deterioro cognitivo leve. ¿Qué es lo que ha pasado en estos sujetos? Bueno, en primer lugar se han considerado más vulnerables, en tanto cuando un paciente tiene un deterioro cognitivo, poder habituarse a estos protocolos de cuidados nuevos, al distanciamiento social, al uso del barbijo, a la higiene constante de manos. Todo esto resulta difícil. Pensemos que si a muchos sujetos sanos les ha resultado difícil acomodarse a los nuevos protocolos, pensemos la dificultad que esto significa en un paciente con afección cognitiva. Entonces, esto los ha hecho más vulnerables y más proclives a contagiarse en algún punto. Por otro lado, también ha habido un impacto en estos pacientes que podrían haber estado en un tratamiento cognitivo, en un tratamiento de estimulación y todo el sistema de apoyatura que estos pacientes requieren, y a partir del confinamiento, si bien hemos podido luego reestructurarnos, hoy muchos de los apoyos se dan a través de telemedicinas y de plataformas computarizadas, que para estos pacientes adultos mayores poder acomodarse a eso resulta difícil. Por eso también han tenido el impacto de quedar retraídos o quedar suspendidos de sus tratamientos. Esto verdaderamente, bueno, ha sido un impacto para los adultos mayores. Y por otro lado, uno de los temas que tenemos que considerar en los adultos mayores con deterioro cognitivo es que las presentaciones de los pacientes, cuando se han, hay un perfil de muchos pacientes que cursaron un deterioro cognitivo, al infectarse con COVID han hecho presentaciones de la enfermedad distintas de la presentación típica. En este sentido, se ha reportado que estos pacientes pueden debutar con episodios confusionales, agitación, delirio, pérdida del apetito marcado, y esto también ha hecho que el diagnóstico de la
enfermedad hubiera podido verse rezagado. Por eso, bueno, es importante que estemos atentos a los pacientes con deterioro cognitivo y los tipos de presentación que pueda tener la enfermedad también en esta población. Entonces, bueno, aquí tenemos como algún recorte de lo que significó el COVID en tanto deterioro cognitivo para los pacientes sanos y qué es lo que determinó para los pacientes que ya venían cursando un deterioro cognitivo. Sí, es saliente que para esta población, tanto la edad avanzada como la severidad del COVID ha tenido una mayor correlación con el deterioro cognitivo. Los pacientes más, por un lado hay mayor incidencia en los pacientes que cursaron con mayor carga sintomática o con requerimientos de terapia intensiva, y por otro lado, bueno, la correlación ha sido mayor. Dentro de las patologías psiquiátricas también ha habido una correlación entre la mayor incidencia de las patologías psiquiátricas y la severidad de la enfermedad, de cómo cursaron el COVID. Si bien esta correlación ha sido más atenuada, también se han visto mayor incidencia y mayor riesgo de estos perfiles psiquiátricos en los pacientes que cursaron las enfermedades más severas. Me gustaría, Mati, si nos querés contar acerca de las afecciones psiquiátricas en los pacientes con COVID. Gracias. Quería que charlemos un poco en esto de lo que significa la pandemia. Para nosotros, nadie me imagino que pensaba vivir una pandemia y ha tenido en esto más de un año un efecto enorme en nuestras vidas. Fue adaptarnos de un día para el otro a una forma nueva de vivir. Y en general todas las adaptaciones significa montar un montón de mecanismos psicológicos y es una respuesta a un estrés gigante. Es enfrentarnos a nuevos retos que en general son abrumadores, que algunos tienen que ver con medidas de salud pública como el distanciamiento social, como el tener miedo a la infección, infectarse uno o infectar a otros, la frustración, afrontar también las secuelas indirectas del COVID, el impacto económico, el no poder ir a trabajar, el no poder asistir a la educación, digamos, que estamos viviendo día a día, la incertidumbre, el no poder planificar. Todo eso requiere en nuestro aparato psíquico de un montón de herramientas para afrontar el estrés. Lo que se vio es que ya desde que se adoptaron en la mayoría de países a las 72 horas del confinamiento y de implementadas las medidas, ya a las 72 horas se vieron efectos psicológicos negativos. Eso es lo que se sabe desde el principio de la cuarentena y desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020, estamos a 21 de abril, ya va más de un año, pero se vio que a las 72 horas ya había síntomas en la población general de enojo, agotamiento, frustración, desapego, ansiedad, resistencia a adaptarse a las nuevas medidas de trabajo, y toda esta sobrecarga de estrés, este estrés aumentado, que ya vamos más de un año, se transforma en estrés crónico, y el estrés crónico es un factor de riesgo enorme para un montón de patologías psiquiátricas. Las que más frecuentemente vemos en nuestra práctica y las que están descritas en la mayoría de trabajos son los trastornos de ansiedad, que ahora vamos a hablar un poco, el trastorno de depresión mayor, la depresión, que son respuestas que si bien algunos síntomas puede haber, el estar triste, cuando el estrés de tal magnitud se mantiene en el tiempo y se prolonga, la verdad es que puede desencadenar estos trastornos psiquiátricos. Y lo que vemos es que se ha dado en la población un aumento de estas patologías, de la ansiedad, de la depresión. También hemos visto que en la población general ha aumentado en ciertos grupos el consumo de sustancias, de algunas sustancias, si bien estos datos faltan un poco, pero también hemos visto un aumento. Lo vemos también en la práctica, la verdad es que más allá de las cuestiones del sistema de salud, vemos que hay muchísima más demanda en el consultorio, y al principio todos
creo que la mayoría hemos experimentado estas reacciones de estrés, que es una respuesta normal, digamos, el sentir temor, enojo, tristeza, preocupación, frustración, que eso lleve a cambios en el apetito. Me imagino haber subido de peso o comer más o bajado de peso. En la pandemia lo hemos visto muchísimo. Tener, como vos dijiste, Leti, problemas para concentrarse, dificultad para dormir. Ahora sé que vas a hablar un poco más sobre los trastornos del sueño, pero también reacciones físicas, que eso se vuelque al cuerpo en dolores de cabeza más frecuentes, dolores en el cuerpo, problemas gastrointestinales. Y eso, en personas que ya tenían alguna patología previa, hace que se exacerbe. Entonces, si uno ya tenía algún problema crónico o físico o de salud mental, eso hace que sea muchísimo más estrés, y las cuestiones que ya estaban previas, y si ya había depresión, ansiedad, eso hace que se exacerben y puedan empeorar, que también es lo que hemos visto. En general, las personas que ya tenían algunos de estos problemas empeoraron su sintomatología. Eh, y sí, lo que está descrito y lo que vimos es que en las personas que se han infectado de COVID, como dijo la doctora, un tercio de las personas han desarrollado secuelas neuropsiquiátricas, y lo más frecuente es la ansiedad, la depresión, pero también están descritos el consumo aumentado de sustancias, el estrés postraumático, y la frecuencia de estos trastornos va aumentando según aumenta la severidad de la infección por COVID. Digamos, piensen que no solo tiene que ver con la acción del virus, sino también el estar aislado, si requirió internación en terapia intensiva, con un ventilador, con asistencia ventilatoria. Son todas situaciones muy traumáticas que son incluso más estresantes. Entonces, todas estas variables hacen que uno tenga más vulnerabilidad a sufrir estos trastornos, ¿sí? Como yo mencionaba antes, es normal sentir o tener estas reacciones frente al estrés, un poco angustia, ansiedad, algunos días. El tema es cuando estos síntomas que puedan aparecer algunos días se cronifican, se hacen muy intensos, interfieren con la vida normal o la normalidad que ahora tenemos, cuando aparecen casi todos los días, la mayor parte del día, y ahí es que nosotros tenemos que intervenir desde lo que es la salud mental, ¿sí? Tener las pautas de alarma. En la población general vimos este aumento, pero también lo vimos incluso más en personas que tienen ya vulnerabilidad, como dije, en personas que ya tenían algún trastorno psiquiátrico previo, en personas mayores, en personas que tienen alguna otra enfermedad crónica, en niños y adolescentes. Lo que se vio es que en los niños y adolescentes se aumentó mucho lo que es la ansiedad y la depresión. Las personas que viven solas y que están aisladas también aumentaron las cifras de depresión y ansiedad. Eh, lo que se vio también es que las personas que pertenecen a grupos de minorías o que están en situación de violencia, o con dificultades económicas, todas estas personas que ya tenían como una cuota de estrés, la pandemia, que es otro estrés agregado, tienen más riesgo de padecer estos trastornos. Em, y quería hablar más que nada de la ansiedad y la depresión, ¿sí? La depresión, que es un trastorno del estado de ánimo, no es estar triste algún día, sino es una disregulación de la capacidad de sentir placer, alegría, es el estar triste todos los días, casi todo el día, llanto, angustia. Cada persona tiene una forma distinta de presentar la depresión. Hay gente que está más irritable, hay gente que es más de llorar, eh, pero también tiene otras consecuencias, que es que aparecen ideas como obsesivas de que uno no vale tanto, de que no vale la pena seguir adelante, cuesta concentrarse, uno está tan pendiente de estas ideas y de sentirse menos que cuesta concentrarse en lo que está haciendo, menor rendimiento en el trabajo,
tiene cambios en el apetito, o puede comer mucho y aumentar de peso, o puede no tener hambre y bajar de peso. También cuesta mucho dormir o se despierta 2 horas antes de lo que tiene que despertarse y se queda en la cama pensando y pensando y pensando, y en general son pensamientos negativos. Y todo eso en general son más de 2 semanas, digamos, no es 1 o 2 días que después resuelven. Hay sentimientos de culpa, de minusvalía, y en su forma más grave puede incluso haber ideas de suicidio, que es, sería lo más grave para nosotros, que hay que consultar sí o sí. Puede afectar a personas de cualquier edad, ¿sí? En esto, y puede ser que la presentación sea distinta en adolescentes, que pueden tener menos interés por las cosas que antes tenían, pueden tener cambios de humor, estar más irritables. En las personas más, en los ancianos, sí puede tener más problemas como cognitivos, pero lo importante es que es un cambio respecto del basal. Y lo que se vio en bastantes metaanálisis es que las tasas de depresión en la población general pueden llegar a ser 35%, que es muchísimo superior, muy superior a las que estamos acostumbrados fuera del momento de pandemia. Y la verdad que es un problema médico, no es solo una reacción al estrés, sino que es el estrés crónico que alteró varios circuitos de la regulación del estado de ánimo, y ya es un problema médico que hay que tratarlo. Se puede tratar con psicoterapia, con medicación, pero que cuando interfiere con las actividades de la vida diaria, cuando trae mucha angustia o malestar, hay que tomar acciones, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es la depresión. Y después, en lo que es la ansiedad también es una respuesta normal, digamos, esperable, es una sensación de inquietud, de nerviosismo o preocupación por lo que va a venir, por lo que puede ocurrir. Y digamos, ¿quién no ha estado ansioso en esta pandemia? La llegada de vacunas, vuelta a fase 1, digamos, hay un montón de situaciones que generan ansiedad. Eh, es como, es lo que le dice al cuerpo, es lo que activa el sistema de alerta del cuerpo. Y eso tiene repercusiones desde lo afectivo, repercusiones en el mismo cuerpo, que uno siente, puede sentir palpitaciones y que se le acelera el latido cardíaco, puede empezar a transpirar, puede sentir que le falta el aire, puede tener boca seca. Y el tema es, de nuevo, es una respuesta esperable, por ejemplo, si uno tiene que ir a una entrevista de trabajo, si uno tiene algún evento importante. El tema es cuando estas preocupaciones o estos miedos se tornan excesivos, se tornan fuera o son fuera de lugar o no se corresponden con la situación. Por ejemplo, me voy a lavar los dientes y empiezo a tener estos síntomas, cuando son demasiado intensos que no me permiten llevar a cabo las actividades también de la vida diaria. Por ejemplo, es entendible que uno tenga que tomar recaudos desde lo infectológico, el distanciamiento social, el barbijo, pero si uno tiene que ir a hacer las compras y no puede porque ya está pensando que se va a infectar y va a infectar a todos, y el desenlace es catastrófico, eso también es más intenso, ¿sí? Y está afectando el día a día. Entonces, hay un montón de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizado, que es un estado en donde hay como una ansiedad flotante y uno está preocupado por todas las cosas, no puede controlar estas preocupaciones, no se puede relajar, está todo el tiempo con una tensión interna, mucha irritabilidad, trae muchos problemas de concentración, problemas de sueño, y en general se da por más de 6 meses. Es una de las cosas que más hemos visto a lo largo de la pandemia. Han habido muchísimos casos de trastorno de ansiedad generalizada, y uno trata de buscar la mejor forma o la forma que tiene a su disposición de calmar esa ansiedad. Hay gente que hace actividad física, hay gente que hace meditación, hay gente que toma un vaso de vino.
para bajar esa ansiedad, lo que uno encuentra. El tema es que en eso hay algunos mecanismos adaptativos que sirven y son beneficiosos, pero hay algunos que no tanto para bajar esa ansiedad. Después también está como trastornos de ansiedad, el trastorno por ataque de pánico, que el tener un ataque de pánico es algo horrible, es una sensación repentina de mucha, mucha ansiedad, de miedo a morir o miedo a la muerte que aparece en general de la nada, muy abrupta, muy intensa, o miedo a volverse loco, con mucha sensación corporal, de falta de aire, de palpitaciones, puede haber mareos, náuseas, puede haber temblores, que también interfieren mucho en la vida cotidiana. Y hemos visto también que se relaciona con este estado de ansiedad. Y otro de las cuestiones que hemos visto, que si bien no es un trastorno de ansiedad, pero que está ligado al temor, es como la ansiedad, el contagio, la ansiedad, que si bien pueden tener como fundamentos, cuando ya está afectando la vida o impidiendo hacer cosas, también es motivo de consulta, ¿sí? Y lo que tiene en general los trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, y mismo el estrés este crónico de la pandemia ya más de un año, es que aparecen como de a poquito y se van cronificando y uno se va adaptando a esta forma de vivir. Entonces va encontrando formas o va limitando su vida o va evitando, por ejemplo, hacer ciertas cosas para no desencadenar la ansiedad, o va evitando y va limitando y uno no se va dando cuenta. Y es verdad que hemos tenido que limitar varias cuestiones por lo infectológico, eh, pero cuando ya dentro de las limitaciones que tenemos vamos limitando cada vez más, ahí también estamos en problemas, ¿sí? Entonces, la idea de lo que queda de esta charla es ver qué otra forma tenemos de afrontar estos trastornos, ¿sí? O el estrés crónico, o la ansiedad, o el trastorno depresivo, eh, y el aumento de consumo de sustancias, que también lo hemos visto. Hemos visto el aumento de consumo de tabaco, que también se liga a la ansiedad, el aumento de consumo de alcohol, y las personas que ya tenían problemas con las sustancias, que tuvieron que aislarse, que perdieron como su red de contacto y de sostén, que los sistemas de salud a los que acudían para continuar su tratamiento o recibir la medicación también se vio afectado. La verdad es que son situaciones muy difíciles, que han hecho que o empeoren los trastornos que ya estaban o aparezcan nuevos. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos y estar atentos. Te dejo, Leti, la última parte, que sería los trastornos del sueño. Estás muteada. Ahora tengo bien el audio. Sí. Perfecto. Bien, bueno, como decía Matías, dentro de la sintomatología de la depresión o de la ansiedad, de estos trastornos pueden existir alteraciones en el sueño, pero también el insomnio puede ser un trastorno en sí mismo. Como profesionales de la salud mental tenemos que estar muy atentos e indagar de qué se está tratando cuando un paciente se queja del sueño, porque a veces también lo que le pasa a los pacientes es que les resulta menos... les resulta más sencillo hablar de un trastorno del sueño que involucrarse con lo anímico, por eso a veces también viene la consulta por ese lado cuando en realidad de base hay un trastorno del sueño. Pero en base está un trastorno del estado anímico y el paciente más refiere sus síntomas de insomnio. Pero ¿cuándo podemos hablar entonces, cuándo se define que hay un trastorno del sueño? El insomnio se conceptualiza, como dijo Matías, con la dificultad de tanto conciliar el sueño como mantenerlo a lo largo de la noche, y también con estos despertares tempranos, el paciente que se desvela muy temprano y no puede volver a conciliar el sueño. Pero a su vez esto tiene que estar
asociado con un impacto en el funcionamiento cotidiano del paciente. Durante el día el paciente se siente cansado, no tiene energía, tiene disturbios del humor, tiene dificultades para concentrarse. Esto nos puede pasar una noche, esto es de lo más normal, como decía el doctor, a veces uno se puede desvelar. El tema es que hablamos de un trastorno cuando esto tiene una frecuencia particular, y especialmente en estos trastornos requerimos una frecuencia de que esto suceda como mínimo 3 veces por semana y durante 3 meses. A esta altura estamos hablando, sí, de un trastorno del sueño. Pero de todos modos, siempre el diagnóstico es un diagnóstico médico y para esto se requieren una entrevista médica. Utilizamos muchas veces diario del sueño como para poder ir viendo estos patrones del sueño a lo largo de los periodos de tiempo, ver también los esquemas laborales. A veces se requieren estudios particulares, como puede ser un electroencefalograma, una polisomnografía, como para saber si hay otros factores somáticos que estén afectando el descanso de la persona. Entonces, en esto el diagnóstico es un diagnóstico complejo y va a requerir, sí, de una intervención médica. Y ahora, ¿por qué un incremento de la incidencia de los trastornos del sueño en este contexto? Básicamente, para hablar del trastorno del sueño psicofisiológico, se habla de un modelo que es el modelo de las 3 P, que conoce la literatura, que tiene que ver con 3 factores que se conjugan para que la persona desarrolle un trastorno del sueño, que son los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes. Los factores predisponentes tienen que ver con la personalidad del paciente, las personas más autoexigentes, las más severas, las más disciplinadas, podrían ser las que tienen estos estilos o mayor vulnerabilidad a ser un trastorno del sueño, mientras que las personas con estilos más distendidos estarían más protegidas. Los factores desencadenantes, los factores precipitantes, los desencadenantes, muchas veces tienen que ver con episodios de estrés, que pueden ser episodios de estrés agudo, una sobrecarga laboral, el advenimiento de la enfermedad. Por esto los pacientes que cursaron con COVID fueron más vulnerables a padecer trastornos del sueño, el advenimiento, por ejemplo, esto de una pandemia, el padecimiento de una pandemia. Muchas veces, cuando la situación estresante se acota en sí misma, el sueño se restablece, sin llegar a cronificarse este insomnio. Pero a veces las situaciones estresantes se sostienen a lo largo del tiempo, llevando a este insomnio más crónico. Y no solamente es el sostenimiento del factor estresante, sino la emergencia de estos factores perpetuantes de los que hablábamos. ¿Y con qué tienen que ver los factores perpetuantes? Con todos estos hábitos que las personas empiezan a adquirir como estrategias que no son adaptativas, que resultan disfuncionales, pero son estrategias con las cuales buscan afrontar este trastorno del sueño. Por ejemplo, una estrategia muy típica es la de dormitar por la tarde, hacer siestitas por la tarde, que terminan luego quitándonos las horas de sueño para que la persona pueda tener un buen descanso. O también otras estrategias típicas son las de quedarse en la cama, extender el tiempo en el cual uno se queda en la cama. Como a la noche dormí mal, entonces en vez de levantarme a las 7 como habitúo, me quedo hasta las 9 dando vueltas en la cama. Y en esto lo que vamos haciendo es un acostumbramiento a que este espacio, que es el espacio del descanso, vaya tomando otras connotaciones y vamos con todo esto alterando el patrón del sueño. Por eso, bueno, vamos a hablar también de estas sugerencias para poder a tiempo detectar alguna dificultad y que un trastorno del sueño no se cronifique. Y otra de las estrategias claramente maladaptativas tienen que ver con el abuso de sustancias. Como decía Matías, muchas personas inciden en el consumo de sustancias con la intención de conciliar el sueño, y desde ya esto resulta disfuncional y trae como otras comorbilidades a las cuales atender. Pero esto es muy importante que estemos atentos.
tener el sueño protegido, tener un buen descanso por la noche es fundamental para nuestro funcionamiento, para poder disfrutar nuestras actividades, para poder vivir más plenamente, y en caso de que detectemos prontamente una afectación, tomar medidas para subsanarla y volver a conciliar y a tener un sueño protegido. Bien, no sé, Mati, si querías saber algo más de tu consumo. Que en esto del consumo, lo que se vio, por ejemplo, es la Organización Panamericana de la Salud, tiene pocos datos, pero vio que hubo un incremento del consumo de alcohol indirecto en lo que es a nivel de todo el mundo. No tenemos tantos datos de acá en Argentina, pero sí, por ejemplo, del consumo de bebidas que la gente hacía en su casa. La gente empezó a hacer bebidas alcohólicas en su casa y eso sí se incrementó. Tenían medidas de los primeros 4 meses. No hay tantos datos específicos como por ejemplo de ansiedad y de estrés y de depresión, pero sí por lo menos lo que vemos en la consulta es que el consumo que antes tal vez era social o de personas que no consumían previamente alcohol, que empezaron a hacerlo ya sea como paliativo para el insomnio, para bajar la ansiedad o manejar el estrés como un mecanismo de adaptación que a la larga trae problemas, porque en general disminuye, todas las sustancias disminuyen la capacidad de afrontamiento. Entonces, en ese sentido, cuando uno las utiliza para afrontar la situación, tiene los efectos, es contraproducente y tiene efectos negativos. Entonces, en ese sentido, sí vimos de nuevo que las personas que ya tenían problemas con las sustancias tuvieron más recaídas y en personas que no consumían, ya sea o tabaco o alcohol o marihuana, vimos mucho incremento, por lo menos desde nuestro servicio, en el consumo de sustancias. Y que creo que tiene que ver como esto, en estrategia de afrontamiento, como uno puede. Bueno, Matías, y contanos a ver qué es Sí, lo que podemos hacer para sentirnos mejor, porque ya por una cuestión de tiempo vamos pasando sí, a las sugerencias, a ver qué es lo que podemos hacer sí. para afrontar de mejor modo esta situación y para abordar síntomas a tiempo. Bien. Al principio de la pandemia hubo como un auge en el autocuidado que creo que se fue perdiendo un poco entre que se aflojaron las medidas el año pasado y esto, uno se va acostumbrando a esta nueva normalidad y me parece que ahora con la situación que estamos viviendo es necesario que las tengamos más presentes que nunca, ¿sí? Entonces, tomar descanso, ¿sí? Estar atentos a estos síntomas, estar atentos a cómo uno se siente, a la atención es lo primero. Tener rutinas, mantener las rutinas o, como vos dijiste, Leti, de irse a dormir a la misma hora, despertarse a la misma hora, el mantener una rutina y si uno no la tenía, crear nuevas rutinas, es muy importante. Y en esas rutinas es muy importante planificar, tomar descansos. ¿Sí? Uno puede estar con mucho trabajo y la verdad que con el teletrabajo, a veces el estar en casa es muy difícil y se hace muy difícil, pero poder planificar esos espacios para cortar es muy importante. Y esto también incluye espacios para desconectarse de lo que son las redes sociales, si los chicos que están con los videojuegos, hacer descansos y planificarlos. Porque una de las cuestiones que se ven afectadas con tanta incertidumbre y ansiedad es la capacidad de planificación. Entonces, en la medida que uno pueda, si uno ve que no puede planificar, que no puede acatar una rutina y eso, ya sí entramos en problemas y es necesario consultar. Sí, como ahora también estamos con el tema de mucha información desde los medios, limitar, ver las noticias 1 o 2 veces por día, 5 o 10 minutos, ver solo noticias o información de fuentes confiables, de la OMS, del Ministerio de Salud, digamos, de fuentes confiables porque hay mucha desinformación, fake news,
la verdad que es importante poder limitarlo porque eso también es un factor de aumento de ansiedad y de estrés. Es importante cuidar nuestros cuerpos, ya sea desde de lo que son medidas de distanciamiento social, barbijo, lavado de manos, todas las medidas de siempre, sostenerlas, y que es muy difícil porque ya estamos agotados, pero estar extra atentos a esto y ser más cuidadosos que nunca, comer bien, comer sanos, eh, sin azúcar refinados, o limitar o disminuir el consumo de azúcares refinados, y limitar la ingesta de alcohol o de tabaco, ir disminuyéndola gradualmente, y si no se puede, tratar de buscar ayuda. Tratar, digamos, de hacer actividades que sean recreativas y que sean placenteras, y eso sí depende de cada uno. Puede ser meditación, puede ser cantar, bailar, puede ser pintar, pero que sean actividades recreativas y placenteras, aunque sea una vez por día, y también buscar ese espacio. El ejercicio físico y la actividad física es muy importante. Tratar de hacer actividad física para adultos, por lo menos 150 minutos, se recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada. Eh, es decir, tratar de tener en la rutina de todos los días un poco de ejercicio. ¿Sí? No tiene que ser todos los días salir a correr, pero mantenerse activo todos los días, ¿sí? Preferentemente durante el día, y a la mañana o de tarde, pero no muy de noche, no tan cerca del horario de sueño, para no quedar como más activado. Después, sí, cuando uno nota que tiene más estrés de lo habitual, tratar de activar la red de social, digamos, más allá de que podamos estar aislados, y queremos abrazos y tal vez no podemos, estamos distanciados de los seres queridos, utilizar las herramientas de tecnología, ¿sí? Hablar con personas de confianza, de mantener la red social activa, y contactar cuando se necesita apoyo. ¿Sí? Las personas que tienen, que están en comunidades, o que tienen creencias importantes, acudir a ellas, prestar mucha atención a las necesidades de uno, a los sentimientos, es de lo más importante. Y cuando esto no se puede hacer, o es demasiado y a veces puede exceder la capacidad de afrontamiento de cada uno, sí consultar a los profesionales de salud mental. Nosotros en nuestro servicio tenemos desde atención psiquiátrica, psicológica, mindfulness. La verdad es que tratar de integrar todas las herramientas posibles para hacer frente a estos síntomas que vemos que se incrementaron muchísimo durante la pandemia. Mati, estamos medio Sí, sobre la hora. Me gustaría retomar algunas de las preguntas que nos habían sí. hecho en las redes para ir cerrando. Alguien nos había preguntado en la red cuánto tiempo tiene que pasar luego del alta de COVID para consultar a un neurólogo. La verdad que si está dado de alta y tiene alguna consulta, tiene alguna duda respecto de su salud, es preciso que la haga, y en salud nosotros siempre recomendamos que un problema abordado a tiempo da muchas más posibilidades de manejo que en la medida que el problema progresa. Por eso, si hubiera alguna duda por alguna consulta, por algún malestar, lo preferible es que se haga cuanto antes, una vez dado de alta, está en condiciones. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede ayudar a un niño de edad escolar que está con muchos miedos por la pandemia? La verdad es que es algo muy frecuente que se ve en niños de esta edad. Es tratar de darle información adecuada para la edad, ser contenedores. Aprenden por imitación, entonces cuando uno se cuida y tiene esto de estar atento a sus sentimientos, a las emociones, y se lo puede transmitir a los chicos, es el mejor aprendizaje que pueden tener. Que estén con los seres queridos, que estén apegados, que también cumplan estas rutinas de sueño, de alimentación, y de poder tranquilizarlos, pero si uno está tranquilo. Si uno está con ansiedad, con depresión, va a estar más irritable, va a gritar más. Entonces el poder estar atento a las necesidades de uno también hace que los chicos puedan estar más tranquilos. Bien, también nos habían preguntado
respecto del COVID asintomático, si puede tener problemas posteriores. Lo cierto es que la literatura señala que para los casos asintomáticos, cuanto es menor la severidad, la incidencia de otros trastornos también ha sido menor, por lo tanto uno estaría más tranquilo. De todos modos, de nuevo, como profesional de la salud, si en algún momento surge la inquietud porque hay algún síntoma presente, es precisa la consulta, ¿no? También preguntan desde qué edad surgen estas complicaciones y si son reversibles. Verdaderamente las complicaciones, la depresión, la ansiedad pueden surgir en cualquier momento del ciclo vital, no hay una edad para esto, y sí, por supuesto que existen tratamientos que son efectivos para revertir estos síntomas. También para los trastornos del sueño, la terapia cognitivo-conductual es la terapia de primera línea, también desde ya para la deshabituación del consumo de sustancias. Para todos estos trastornos existen tratamientos con evidencia empírica y en caso de encontrarnos en una de estas situaciones tenemos que recurrir a un profesional. Y la verdad que tanto la depresión como la ansiedad a todos nos puede pasar. No es que uno sea débil, no es que uno tenga algo malo, son cuestiones médicas que hay que tratar, entonces no duden en buscar ayuda, ¿sí? Cuando sientan que estas estrategias que uno tiene no son suficientes, porque está pasando y está pasando muchísimo, entonces es necesario buscar esta atención, ¿sí? Bien, también nos habían preguntado en las redes con qué estudios se ve el daño cerebral. Bueno, en todo caso, si hay que hacer una consulta a neurología, generalmente se van a pedir imágenes. Para lo que tiene que ver con las afecciones cognitivas, con los perfiles cognitivos, nosotros siempre sugerimos los psicodiagnósticos cognitivos, pero acompasados de todo lo que es la esfera anímica y conductual, porque acá los perfiles se solapan. La afección cognitiva puede estar tanto determinada por lo neurológico como por el perfil anímico o ansioso, que sabemos que tienen sus correlatos también, y en esto es preciso hacer un estudio, una entrevista clínica y un estudio muy minucioso del paciente como para poder ver si hay una afección, qué características tiene y a qué podría estar respondiendo para apuntalar con los tratamientos que correspondan. También para la cognición tenemos que resaltar existen tratamientos de remediación cognitiva para poder afrontar con mejores estrategias y para poder tener mejoras en la cognición. Todo esto es entrenable y hay programas específicamente diseñados. Y además de, bueno, uno siempre ve en las redes que hay distintos como programas computacionales o en algún sentido cosas como prediseñadas. Siempre lo ideal es poder tallar y diseñar un tratamiento a medida de ese paciente con los intereses de ese paciente, no desde ya. No sé si habían más preguntas. No sé si nos queda tiempo. Ahí dice un paciente con encefalitis autoinmune por anticuerpos NMDA que con 47 años es de riesgo. Sí, no sé si la pregunta es de riesgo para COVID pero, o para tener estas afecciones, pero para cualquiera de las dos la respuesta es sí, porque los pacientes con afecciones crónicas o con pacientes con trastornos o cognitivos o psiquiátricos previos tienen más riesgo de tener COVID porque tienen dificultades en el acceso a la salud o en cumplir estas pautas de distanciamiento infectológicas o porque tienen más vulnerabilidad para los trastornos psiquiátricos. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta, nos pueden mandar un mail al servicio y las podemos ir contestando, ¿sí? Porque creo que nos quedamos sin tiempo. Bien. Les agradecemos que se hayan conectado. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Quedamos a disposición por cualquier duda que surja, la pueden enviar al servicio y estamos en contacto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias.